Vida Abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Cristo dijo, yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y que la encuentres hoy mientras escuchas Vida Abundante en Cristo. Buenos días, amados y amadas, amigos y amigas de este su programa Vida Abundante en Cristo. Les saluda quien les habla, Jaime Jimmy Morales. Agradecido de poder entrar a sus hogares a través de Radio Vida 90.5 FM y también por la retransmisión, se podría decir, de YouTube que siempre compartimos también hoy domingo. Así que también nos acompaña en esta hermosa mañana nuestro amado pastor, el reverendo Edwin Mojica Pagán. Dios le bendiga, pastor. Amén. Gracias, Jimmy. Dios te bendiga a ti y bendiga a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas que comparten con nosotros este espacio, nuestro programa radial. Contento de estar con ustedes en este domingo de hoy, eh, 19 de enero. 19 de enero, ¿verdad, Jimmy? Sí, 19, 19 de entiendo que sí. enero. 19 de enero. Tercer domingo del 2025. Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias, pastor. Y antes de continuar con el programa de vida abundante en Cristo, por lo general siempre leemos una porción bíblica y luego oramos. En esta ocasión yo quiero orar primero. Quiero pedirle al Señor que nos siga dirigiendo en el caminar, en este programa, en el día y en todo el tiempo de nuestra vida. Así que, Padre grande y Padre bueno, nos acercamos a ti en esta hermosa mañana. Sobre todas las cosas, dándote gracias, rindiéndote el honor porque solo tú lo mereces, Señor. Y te pedimos que este programa de vida abundante en Cristo siga siendo edificante para cada uno de los hermanos que lo escuchen, que lo puedan ver, Señor. Te pedimos que sigas llenando de esperanza, de fortaleza, que nos sigas confrontando a cada uno de nosotros para seguir siendo mejores discípulos tuyos, mejores hijos tuyos. Y que podamos, Señor, llegar a donde tú quieres que lleguemos, a que se cumpla tu propósito en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Y esa pequeña porción o esa porción bíblica la encontramos en Isaías 41, el versículo 13, donde nos dice así en la versión Dios habla hoy, porque yo, el Señor, tu Dios. Te he tomado de la mano. Yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. Y yo creo que esa palabra de esperanza, de fortaleza, de que el Señor te sostiene, va a la mano con el mensaje del domingo pasado, donde nos instaba el pastor y nos decía, como le decía Moisés al Señor, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Y Ujú. yo creo que es algo bien importante, es como que ahí nos está diciendo, no te preocupes que yo voy contigo. Y realmente, uno de los que iba así y que no tenía miedo, porque así nos lo demostró y así lo vimos en lo que hemos podido escuchar en mi caso de la vida de nuestro hermano doctor Martin Luther King Jr., que celebramos la vida de él el día de mañana. Prácticamente yo creo que fue una persona que fue de la mano del Señor y como comentábamos fuera de radio, por decir así, el pastor y yo nunca tuvo miedo y lo demostró. Así que yo creo que de esas palabras y de muchas de ellas, nuestro amado Martin Luther King, yo creo que se reguindó del Señor y le insto a cada uno de los hermanos que en esta hora se reguinde y así tome de su mano del Señor. Así que el programa de vida abundante en Cristo está en los micrófonos, mejor dicho, los micrófonos de vida abundante en Cristo están en sus manos. Pastor, Dios le bendiga. Gracias, Jimmy. Saludos, amados hermanos y amadas hermanas, a todos ustedes. Qué bueno poder estar con ustedes en nuestro programa hoy domingo, eh, 19 de enero de 2025. Para nosotros es una bendición estar con ustedes. Antes de continuar, yo quiero a nombre de nuestra iglesia expresar una palabra de solidaridad a toda la familia del reverendo Cristino Díaz Montañez, quien esta pasada semana partió a morar con el Señor. El reverendo Cristino Díaz Montañez fue pastor, ministro ordenado de la Iglesia Bautista de Puerto Rico en varias de nuestras congregaciones. Su pastorado más largo fue en la Iglesia Bautista de Río Piedra, la primera iglesia bautista de Puerto Rico, la primera iglesia, ¿verdad?, en fundarse.
Él fue pastor ahí muchos años, pero también fue ministro ejecutivo de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico por un periodo de tiempo importante. Y nosotros los que ya llevamos unos añitos, ¿verdad? Caminando el ministerio, de alguna manera, pues lo vimos en sus funciones y recibimos, ¿verdad? El impacto de su ministerio. En el caso mío, en mi ordenación era el ministro ejecutivo de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Así que nada, tuvimos la oportunidad de estar en su sepelio y compartir con su familia, sus cuatro hijos, este tiempo y de a nombre de la iglesia, pues expresarle a su familia, eh, ¿verdad? Nuestra más profunda solidaridad, respeto eh, y nuestras oraciones para con ellos en este tiempo tan particular. Amén. 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 Que así dejamos constar esas palabras. Bueno, hoy nuestra iglesia celebra un culto de recordación a la memoria del doctor Martin Luther King. Es un culto de predicación, eh, ¿verdad? Y un culto en el que adoramos al Señor primeramente, pero como iglesia bautista y yo como pastor bautista no puedo pasar por alto la oportunidad de detenernos un momentito y reconocer esta figura, esta persona de la historia y del universo, por decirlo de alguna manera. Eh, Su obra, su trabajo, obviamente, pues un culto no es suficiente. Y un ratito aquí, unos minutos para hablar de toda la extensa obra del reverendo Martin Luther King, pues no daría abasto. Tampoco yo soy la persona más experta, sin embargo, esta figura pues me ha venido a cautivar y me ha venido a interesar en los últimos años. De alguna manera me he estado relacionando un poco y acercándome a gente que, ¿verdad? Que conoce un poco más de la figura del doctor Martin Luther King. También sé que la denominación reconoce esto, reconoce este trabajo y esta figura en esta semana. Mañana es su natalicio. Así que no, muchas de nuestras iglesias y muchas otras congregaciones no bautistas que reconocen el legado y el trabajo del reverendo Martin Luther King se detienen para reflexionar en torno a esto. De hecho, hay unos conversatorios, unas actividades en estos días en torno a su persona. Yo creo que no debe pasar por alto la figura, Jimmy, y hermanos y hermanas, porque yo creo que algo que nos deja saber Martin Luther King es que, bueno, para los que no conocen, Martin Luther King fue pastor bautista y fue un líder de los derechos civiles en Estados Unidos de la década del 50 y 60. Especialmente luchó en contra de la segregación racial que se dio en los Estados Unidos, la persecución, la segregación, la discriminación contra las personas de la raza negra en los Estados Unidos, en el voto, en los estudios y en muchos de los aspectos de la vida había una segregación y luchó porque esos derechos de las personas de la comunidad negra se respetaran, se validaran y se reconocieran como seres humanos iguales ante Dios. Estuvo frente al presidente, estuvo frente al Congreso, organizó marchas, movimientos, una de ellas fue la del Lincoln Memorial, eh, que ahí dio su discurso más reconocido llamado Yo tengo un sueño, I have a dream, ante más de 200.000 personas. Hubo gente de Puerto Rico que fue a esa marcha, estuvo allí. eh, hay unos cuantos que estuvieron allí. Vino a Puerto Rico, estuvo en varias ocasiones en nuestra isla. Creo que estuvo en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad Interamericana, en el Seminario Evangélico. Hay testimonio y hay gente que estuvo allí y fue un líder importante que al final de su vida también condenó la miseria, la pobreza y la participación de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam por una participación injusta para el pueblo americano y para las muchas personas, ¿verdad?, que eran parte de este conflicto en términos de que iban allá a perder su vida, en un conflicto que no tenía razón de ser en un momento dado, según la visión del doctor Martin Luther King. Fue perseguido, fue encarcelado, recibió amenazas de muerte, vio morir a gente a causa de sus luchas y finalmente fue asesinado en un hotel, ¿verdad? Donde él pernoctaba precisamente la noche después de dar un discurso en el Templo Masón, su último discurso, del cual se tiene memoria y se tiene registro, que lleva por título Yo he estado en el tope de la montaña. Así que hay mucha literatura relacionada al reverendo doctor Martin Luther King que nosotros podemos considerar y que podemos procurar. Nosotros, los bautistas, tenemos la bendición de tener un libro, ¿verdad?, que recoge la historia del doctor Martin Luther King, que escribió el reverendo Juan Ángel Gutiérrez, ¿verdad? Y que se ha dedicado a estudiar, ¿verdad?, mucho esta figura.
eh, en estos últimos años. eh, y pues él escribió un libro eh, que habla de esa figura del reverendo Martin Luther King que lleva por título Resistencia y Lucha, reflexión sobre el pensamiento del Martin Luther King Jr. ante la realidad puertorriqueña. Ese es un libro, ¿verdad? De aquí de nuestra tierra que produce o escribe uno de nuestros líderes, eh, con el cual pues tengo, ¿verdad?, cercanía, lo conozco, he compartido con él, además de otros libros que se escriben, como el libro del reverendo William Frey Santiago, que también es un libro que nos habla desde la perspectiva puertorriqueña de esta figura importante para nosotros también, porque lo importante de esta figura es que también tiene mucho que decirnos a nosotros en nuestro tiempo y en medio de nuestra realidad puertorriqueña. De hecho, el libro de Juan Ángel va dirigido hacia eso. Eh, así que, además de otros libros, muchos libros más que se han escrito sobre esta figura y que tratan de recoger un poco lo que ha sido su vida, su legado en medio de este tiempo. Así que nosotros honramos esta figura y recordamos su legado para que de alguna manera esto nos motive a nosotros a ejercer lo que nosotros debemos ejercer como parte del llamado de Dios en este tiempo como pueblo suyo. Tengo que decir que a mí personalmente el sermón que más me gusta de los que dio el reverendo Martin Luther King es ese que su último sermón antes del día de su asesinato y se llama Ahí estado en el tope de la montaña. Él lo dio en un templo masón en medio de la huelga de los empleados eh, sanitarios o del servicio sanitario en esa ciudad de Memphis donde él fue a apoyar. Le habían pedido que no fuera por muchas amenazas y por muchas situaciones, él fue. Porque lo que tú leíste ahí, Jimmy, que le dijo el profeta, el Señor al profeta Isaías, donde dice, porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano, yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo, fue lo que impulsó la vida de Martin Luther King. No tuvo miedo de proclamar, levantar, denunciar lo que tenía que denunciar ante los poderes más grandes, ¿verdad? Del mundo. Fue Premio Nobel de la Paz, pero impulsó, ¿verdad? Desde su discurso y desde las acciones en muchos lugares en Estados Unidos, especialmente luchando por los derechos, sin temor, lo que él entendía de parte del Evangelio y de parte del llamado de Dios a su vida, tener que realizar en esos lugares. Este mensaje que está en YouTube lo pueden ver, lo pueden escuchar. Habla de lo seguro que está Martin Luther King, del tiempo que le tocó vivir. Y él comienza ese sermón diciendo de que en un viaje imaginario tuvo una conversación con el Señor y el Señor le preguntó, Martin Luther King, qué tiempo hubieses querido vivir. Y él va a diferentes etapas de la historia y periodos importantes de la historia. El éxodo, que la bancarrota en los Estados Unidos, eh, el periodo en el que Martín Lutero estableció las 90. Él va, el periodo del Renacimiento, y él dice, aunque esos tiempos históricos fueron grandes y hubiese sido interesante estar ahí, yo estoy parafraseando, Ujú. yo te doy gracias porque me ha tocado vivir en el tiempo en que me tocó vivir y porque me has dado la oportunidad de estar en muchos sitios como esta huelga aquí en este lugar por los empleados del servicio sanitario. Al otro día lo mataron. Así que estamos hablando de una figura firme, segura, comprometida con el evangelio, pero no el evangelio para los poderosos, sino para los débiles, para los abandonados, para los marginados y para los que en un momento no tenían valor ni tenían ni tan siquiera la capacidad de ser considerados como personas, como eran las personas de la raza negra. Así que esto fue un pastor bautista que entendió el evangelio y lo vivió a plenitud. Y hoy en día nosotros ¿verdad? Los creyentes debemos reconocer su figura. En ese pasaje, en ese mensaje de estado en el tope de la montaña, en un momento dado él habla del pasaje del buen samaritano. Yo quiero leer dos textos de ese pasaje. Lucas capítulo 10, versos 29, dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Más adelante en ese mismo pasaje, el verso 37 dijo, él dijo, el que usó de misericordia con él,
Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Obviamente hay un fariseo que le pregunta a Jesús quién es el prójimo o quién debe ser nuestro prójimo. Y Jesús trae el evento, ¿verdad? Del buen samaritano, que es aquel hombre samaritano que ayuda a una persona que cae en manos de ladrones, es despoja de sus cosas, lo dejan medio muerto y él se encarga de él. Por ahí pasa un levita y un sacerdote, no se detuvieron. El que se detuvo es aquel de quien los judíos menos esperarían que hubiera una acción de misericordia para un judío, como lo era un samaritano, porque judío y samaritano se llevaban. Ujú, Entonces Martin Luther King toca este texto dentro de ese mensaje. Y él dice, y esto es lo que me cautiva, él dice que eh, muchas veces la pregunta ante una situación como esta es, ¿qué me pasa si atiendo esta situación? Y él dice que el levita y el sacerdote a lo mejor se preguntaron, ¿qué me podría pasar si yo atiendo a ese hombre que cayó en manos del ladrón? A lo mejor los asaltantes que están por ahí me podían, o se me retrasa lo que tengo que hacer. Esa es una pregunta. Pero él dice que la pregunta que verdaderamente, y esto es lo que me gusta me voló la mente, como dicen, ujú. es la pregunta que él se hizo y que él lleva a su vida esa noche en ese mensaje, es, ¿qué sucedería si yo no hago lo que tengo que hacer con esa persona? La pregunta que se pudo haber el samaritano hecho fue, ¿qué sucede si yo no hago por esta persona en necesidad lo que me corresponde hacer? ¿Qué sucedería con la persona? No conmigo, con la persona, no conmigo. Ellos son su prójimo. ¿Qué va a suceder con esa persona si yo no hago lo que me toca hacer a mí porque la vida o las circunstancias o Dios me ha puesto frente a esa persona en este momento? Pero uno siempre lo mira desde otro ángulo. ¿Qué me va a pasar a mí? Entonces, lo que Martin Luther King está queriendo decir aquí, desde mi punto de vista, es nosotros tenemos que ponernos en el zapato de la otra persona. Porque el reino de Dios no se trata de qué me va a pasar a mí o no me va a pasar a mí. Es de qué le va a pasar al otro o no le va a pasar si yo no hago lo que me corresponde hacer. Entonces, en la coyuntura en la que estamos como país, como sociedad, la pregunta que debemos hacer nosotros en nuestra iglesia es, ¿qué sucede si yo no hago lo que tengo que hacer con esa persona o con esas personas o con esas situaciones que se viven en el país o que se viven en nuestra comunidad? Entonces, Martín Luther King decía que es más peligroso el silencio de los buenos que el ruido de los malos. Solo Ujú, para que meditemos en esto, mis hermanos, la figura de Martín Luther King nos invita, que fue lo que hizo Jesús. Jesús se atrevió a llegar hasta el final de sus días, levantando la voz y atendiendo a los marginados y a los desprovistos de protección de voz y de dignidad humana por el Evangelio del Señor. Entonces, ¿quién es tu prójimo? Tu prójimo, el prójimo de que esta necesidad eres tú y soy yo en la medida en que utilizo la misericordia, porque Dios es misericordia primeramente. Si ha tenido misericordia conmigo, yo debo tener misericordia con el que está en necesidad, aunque no sea como yo, ni piense como yo, ni responda como yo, porque la misericordia no tiene requisitos, no tiene cualificaciones, la misericordia se derrama como Dios la derramó para con nosotros. Y Jesús le dice a esta gente allí que está escuchando esta historia del buen samaritano y aquel fariseo, el que usó de misericordia con el que estaba en necesidad, ese es el prójimo. Veías tú lo mismo. Entonces yo creo que el reverendo Martin Luther King nos invita a que nosotros nos veamos en el tiempo en el que nos toca con una enorme responsabilidad de levantar, de actuar y de presentarnos por aquellos y aquellas que no tienen quienes hablen por ellos ante las situaciones de injusticia que se pueden estar viviendo o que se pueden estar experimentando. Ciertamente una figura de un personaje valioso y valeroso, bien valiente, que nos confronta. A mí me confronta constantemente y tengo que bajar mi rostro ante su figura. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Hasta dónde me estoy atreviendo a ir? Estoy siendo lo suficientemente valiente para levantar la voz cuando haya que levantarla, especialmente ante los poderosos, que fue lo que él hizo. Pues miren, mis hermanos, esto es algo que nos invita a reflexionar en este tiempo, que yo creo que hoy, domingo
el domingo antes al día del natalicio de esta figura, eh, nos invita a reflexionar y a meditar profundamente. Esta figura es apasionante, es, me llama mucho la atención porque ante los efectos de la violencia que había para con él y su grupo, él siempre dijo, nuestra respuesta no puede ser violenta, tiene que ser pacífica, pero tiene que ser una respuesta firme en lo que creemos y en lo que hemos, ha sido nuestro llamado. Eso cuesta, claro, eso tiene un costo. Y Jesús lo dijo, bienaventurados los que luchan por la justicia, ¿verdad? Bienaventurados los que se exponen y se colocan por otros y por otras en la brecha o en el camino. Jesús lo dijo. Eso fue parte de sus bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. ¿De quién es el reino de los cielos? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Que puede quedar sobre el tintero hoy para todos nosotros. Nada, le pido al Señor que con las luces que deja en el camino, como la de este hombre, Martin Luther King, y la de el hombre al cual él rindió su vida, que es Jesús, nosotros podamos iluminar nuestro camino para hacer lo que nos corresponde. Recuerdo, y con esto cierro, Jimmy, Martin Luther King dijo en ese mensaje que cuando más oscura está la noche, más brillan las estrellas. Así que en los momentos más oscuros del camino es que las estrellas deben brillar. Amén, Ahí se aleluya. sabe quién es estrella y quién no. Que el Señor nos ayude, me ayude a mí, nos ayude a todos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la luz de Cristo ilumine tu vida y la vida de los tuyos en tu vida y para todo lo que tienes que hacer hoy y siempre. Amén. Amén, amén, pastor. Gracias por esas palabras que sé que el Señor ha puesto en su corazón y en sus labios. Y me hago yo estas dos preguntas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué debo hacer o qué debo hacer en este tiempo yo? Haciéndome la misma pregunta de lo que te trajo así de Martin Luther King, de lo valiente, de lo que tenemos que trabajar en nuestra vida para ponernos en la brecha. Y yo creo que Martin Luther King se puso como nos decía Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ujú. Y yo creo que él imitó lo que Cristo haría en ese momento, porque es la pregunta que nos debemos de hacer en todo momento. ¿Qué haría yo en el caso de que qué haría Jesucristo en este momento? Es lo que yo debo de hacer. Y yo creo que esa sería la oración en esta mañana, para que pongamos en las manos del Señor sobre todo nuestras angustias, nuestra situación personal, pero sobre todas las cosas poniéndonos a nosotros en esa brecha, Amén. en esa oportunidad de, no ser, de nosotros ser útiles en las manos de Dios. Y yo creo que una de las cosas que nos podría ayudar es tomar de la mano lo que Dios le dice a Isaías: no tengas miedo, yo te ayudo. Así que seamos valientes y hagamos lo que el Señor toque en nuestro corazón hacer. Yo creo que en eso deberíamos de orar en esta hora y poner en las manos del Señor cada situación que tengamos hoy en este momento. Así que Amén. oramos, pastor. Amén. Quiero antes de decir, de orar, dar el título del libro del doctor William Fred Santiago. Se titula Venceremos, recobro de Martin Luther King Jr. Venceremos, recobro de Martin Luther King Jr. Del reverendo William Fred Santiago. Ahí está la respuesta. Venceremos. Ponte en Venceremos. las manos del Señor y vas a Exactamente. vencer. Así es. Señor y Dios bueno, delante de ti estamos. Te damos gracias por darnos la oportunidad de participar en esta experiencia. Te pedimos que tu luz ilumine nuestras vidas, que nos des la capacidad de, apasionándonos con tu llamado, comprender el compromiso Aleluya. al que tú nos invitas a caminar. Si nos falta, y posiblemente nos falta mucho, permítenos acercarnos un poco más a eso que tú esperas de nosotros. Bendice a nuestros hermanos, a los que han escuchado este programa, danos paz y permite que la justicia brille en todas las esquinas de nuestra tierra. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Han escuchado ustedes el programa Vida Abundante de Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Junco, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Nos despedimos hasta el próximo domingo, no sin antes desearles que el amor, la presencia y sobre todo la seguridad y la dirección de Dios a través del Espíritu Santo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.